Antes que nada agradecer a Daniel, a The Play, también por invitarme. La verdad que para mí fue un honor. Cuando nos juntamos y me dicen, no, te recomendaron, yo dije, qué lástima, pobre el que me recomendó. Pero no, la verdad es que para mí estos espacios son de mucha gracia, porque uno da, pero también recibe, o uno vuelve a estos espacios y recuerda su origen, ¿no? Más que el origen, la esencia de uno, que es la esencia de un laico, la esencia de alguien que es iglesia y que se animó quizás a dar un paso más, medio de inconsciencia a veces. Yo también era de la Acción Católica. Así que la palabra área, comisiones, reuniones, orden del día y un montón más, las uso hoy también para ejercer el cargo que tengo en gobierno de la ciudad. Así que el ver, juzgar y actuar sigue adentro mío y lo llevé al gobierno de la ciudad. Soy Federico Pugliese, director de cultos de la ciudad de Buenos Aires desde el año 2015. Como decía antes, quien me presentaba, mis primeros pasos en la política o en la gestión fue en el Poder Legislativo, antes del Poder Ejecutivo, donde yo preferí que la mencionen porque me parece que en mi testimonio, que eso también me convocaron para dar testimonio, ella es importante, que era la diputada de mandato cumplido Victoria Morales Borleri, quizás alguno la conoce, en algunas causas fuertes de educación o de aborto en la ciudad ha tenido un rol bastante fuerte y gracias a Dios me tocó acompañarla y vivir eso puerta adentro de la legislatura. Después voy a hacer alguna mención de eso porque son los desafíos que como laicos nos encontramos en la función pública y a veces son muy difíciles de sobrellevar. Pero empiezo en el año 85, a los 5 años, cuando pongo mi primer pie en mi comunidad parroquial, que es la parroquia San Cayetano de Belgrano, donde allá veo al padre Poroto, monseñor, que también estuvo en esa comunidad, me habrá visto de chiquito en esa parroquia, en la cual sigo participando hoy, con el compromiso que uno puede, pero bueno, fue mi casa, mi hogar que me marcó, fue mi primera iglesia más chiquita para entender después la iglesia grande. Muchos sacerdotes que me acompañaron, recuerdo al padre Manuela que me quería mucho y yo a él, con él entendí también lo que era una iglesia cercana, pero lo importante es que bueno, empiezo mi formación desde chico en la Acción Católica como aspirante. Y yo quería ser scout en realidad. Pero bueno, era lo que había y yo hinchaba porque tengamos pañuelos y porque hagamos otras cosas. Pero después la Acción Católica se fue metiendo dentro de mi corazón y entendí que también ese era un espacio en el cual la iglesia me invitaba y me fui entregando cada vez más. Porque desde chiquito, después en la preadolescencia, adolescencia y juventud, y recuerdo con mucho cariño haber sido muchos años responsable de aspirantes. Creo que esa tarea de la de trabajar con los más chicos también fue la que más me marcó en el servicio como laico. Los campamentos, lugar increíble como escuela de vida. Y después llegué al Consejo Arquidiocesano. El que quería ser scout terminó siendo delegado arquidiocesano de aspirantes en la calle Montevideo durante varios años. Así que ahí también entendí la mirada de iglesia más grande, que no quedaba solo en mi parroquia, sino que hay un paraguas mucho más grande donde el laico debe también involucrarse y comprometerse. Cuando fui entendiendo un poco más la realidad social, que por lo general al joven a veces nos cuesta entender la política o la palabra política nos parece mala palabra o no nos motiva, y yo siempre fui un crítico de la política. Había varios sacerdotes que me decían, no tenés que tener esa postura, tenés que leer el diario todos los días, tenés que animarte a cuestionarte en estos temas. Yo decía, no, soy un descreído total. Para mí es todo corrupción, nada tiene sentido, por eso me quedo acá, en la Arquidiócesis de Buenos Aires. La realidad es que la formación misma de la Acción Católica fui descubriendo mi vocación pedagógica, mi vocación como docente. Yo siempre lo digo y en mi Twitter lo pongo como introducción y presentación, que soy profe por vocación y convicción.
La verdad es que sí, siempre fui convencido de que la educación era la base de todo y que lo sigue siendo, ¿no? Por eso, después de haber estado unos años en el seminario de Buenos Aires como seminarista, siempre en movimiento, yo para un lado, para el otro, así que pasé también por la casa de José Cubas como seminarista durante casi 5 años, 4 años y medio, donde también fue donde recibí muchísima formación, fue uno de los momentos más lindos de mi vida, y seguía en esta madre iglesia cada vez más grande. Luego, al salir del seminario, continuó con mis estudios en Ciencias de la Educación y Filosofía. La verdad es que siempre estuvo en mi corazón desde muy chico la vocación por lo docente, el deseo de ser algún día maestro rural, bueno, un montón de cosas que me las daba también los grupos misioneros donde participé. Ahí digo lo de los grupos misioneros porque se me empieza a despertar la vocación misionera. Tuve varias experiencias de misión en Santiago del Estero, en el Chaco, en provincia de Buenos Aires, en barrios más vulnerables de nuestra ciudad. Y ahí empezaba a entender lo que hoy, gracias al Papa Francisco, empezamos a hablar de una iglesia en salida. Una iglesia que sale, que va al encuentro del otro y que comparte. En esa vocación misionera yo entendía que había realidades que dolían y a veces volvía con mucha bronca, a veces con desánimo de decir, ¿para qué seguir misionando si esta realidad no cambia? Hasta que entendía que como misionero estábamos dando una transformación mucho más profunda que era la humana, la espiritual, más allá de la material, que sin duda soy un convencido de que la material, el bien común y la justicia social no podemos correrlos del lado del Evangelio, van de la mano. En esas realidades que yo veía que dolían, más allá de broncas, me empecé a cuestionar el concepto de política y de servicio. Yo decía, si esto hay que transformarlo, solos no podemos y necesitamos que el Estado entienda también del bien común. La verdad es que uno siempre lo pudo haber visto. A mí, en lo que va en el trayecto de mi vida, 37 años, me acuerdo cuando empezaba por primera vez a interiorizarme un poco en la política, en el momento de las elecciones uno leía lo que eran las famosas plataformas, ¿se acuerdan? Que hoy ya no existen. Hoy ya no existen. Uno quizás quiere encontrar el proyecto o la propuesta, las leeríamos quizás descreídos porque decir de estas 20 cosas, ¿cuántas va a cumplir? Pero no tenemos que dejar de exigir al día de hoy esas plataformas y a qué te comprometes. Bueno, transcurriendo así mi vida entre la vocación misionera y esas realidades que dolían y ese llamado a querer transformarlas, me interrogué un poco más y dije, si hay gente con valores que se involucran en el servicio público, por algo será. O se avichan y se enferman por el sistema, que vos lo decías recién, y es verdad, a veces estar en el Estado tiene todo un desafío de no querer transar, de no querer negociar, y sin embargo hay muchos laicos, seguramente ustedes conocen, que a lo largo de su vida también se dieron al compromiso público. El testimonio que yo más cercano tenía era el de esta mujer, Victoria Morales Borleri. Ella era mamá del colegio, yo era catequista. Yo no tenía mucho vínculo con ella, pero sabía que había empezado como legisladora, luego de haber estado 10 años trabajando en la Vicaría de Educación ella. Comienza a ser legisladora del PRO. A mí la verdad es que lo partidario no me motivaba en lo más mínimo, sino lo que hay de fondo. Y ella era justamente la presidenta de la Comisión de Educación. Y para mí la educación, como les decía antes, es lo fundamental. Entonces yo dije, yo pondría un pie en lo público desde la educación. Mi mamá dice que yo de chico decía que iba a ser ministro de Educación. También que iba a ser cura. Así que eso me lo recuerda a ella. Entonces, le escribí. Si bien a veces la veía en la puerta del colegio, no quise mezclar, le escribí un correo que me gustaría tener una entrevista con ella. La verdad es que en muy poco tiempo tuve la oportunidad de sentarme frente a ella en la legislatura y en realidad como que fui yo a hacerle una entrevista, cuando en realidad quizás yo buscaba lo contrario, que ella me entreviste a ver si podía sumarme a su equipo.
Pero yo primero quería entender de qué se trataba alguien de iglesia ahí adentro, qué hacía. Entonces a ella le dije que mi inquietud era porque la veía en la presidencia de la Comisión de Educación, que por mi carrera y por mi afinidad, la educación era algo que me interesaba, y le empecé a preguntar cómo vivía ella como iglesia el desafío a la hora de negociar una ley, de trabajar un articulado, de pelear con los gremios, ¿no? Y ella me fue dando su testimonio y yo lo único que veía era pasión y convicción. Y también en el testimonio de ella veía momentos muy duros donde decía, no siempre es fácil, uno a veces se siente muy solo desde la banca o en el despacho o en la legislatura cuando piensa diferente al resto. Charlamos acerca de algunos proyectos que a ella justamente la pusieron en jaque como iglesia, y si bien su bandera política votaba a favor, muchas veces se jugó y votó en contra, ¿no? Entonces eso a mí me empezó a mostrar algo distinto. Ahí le empecé a hablar de mis inquietudes, de mi trayectoria, y ella me miró y me dijo, mi equipo está cerrado, pero hoy me pateaste el tablero. Yo capaz un poco inquieto, así como le hablaba, ¿no? Con cercanía y demás. Y le dije, mira, yo no vine a buscar trabajo porque ya tengo. Pero si alguna tarde libre tengo, me gustaría venir a ver cómo es una comisión de educación, cómo se debaten las leyes, cómo trabajás vos con tu equipo. Me dijo, déjame pensarlo, y a las 2 semanas yo ya estaba dentro de la legislatura. La verdad que para mí era un desafío dentro de lo que es hoy como funcionario público, eran mis primeros pasos, sin saber que hoy estaría ni acá ni como director de cultos de la ciudad. La realidad es que empecé en la legislatura donde me tocaba ser asesor y de golpe a los meses me encontraba en una mesa discutiendo temas de educación con gente de mayor experiencia, y sin embargo cada día era un desafío, y yo como iglesia me sentía fascinado de que estaba comprometiéndome en lo público. A veces nos tocaba sabores amargos, como les decía, y ahora lo retomo, como fue la ley de aborto en la ciudad de Buenos Aires. Tema que hoy nos está preocupando mucho y creo que nos exige una iglesia en salida más que nunca, más que nunca. Estamos en un mes y medio definitorio de esa ley. En junio esa ley seguramente esté definida, por lo cual el tiempo corre. Y esto aprovecho y lo digo porque me parece que estos espacios hay que ayudar a tomar conciencia mutuamente de eso. Recuerdo que cuando dimos esa batalla en la legislatura de la ciudad, ley que fue aprobada y gracias a Dios fue vetada a los pocos días, ahí entendí de lo que se trataba a veces ser iglesia contracorriente y ser laico en el mundo de lo político, de los intereses, ¿no? En esos lugares se juegan los intereses de todos lados. Y yo fui entendiendo de que se necesitaba muchas veces fortaleza para todos los días encarar la tarea, y recuerdo con mucho entusiasmo, que era muy cansador, días que nos íbamos de la legislatura a las 4 de la mañana para tratar de pelear en los artículos, en buscar el mal menor. Y la verdad es que todo lo que yo viví en esa experiencia, que fue triste también, y esto lo voy a decir con todo el respeto del mundo porque yo amo a mi iglesia, y es, por un lado nos encontramos con una iglesia que nos supo acompañar, y eso es lindo, y aprovecho habiendo sacerdotes también para expresárselos. Cuando el laico se compromete en lo público, también necesita de su iglesia que lo abrace. Nosotros empezamos dentro de nuestra iglesia, nos formamos, nos nutrimos del evangelio, de la doctrina social, y luego salimos a la cancha, y a veces esa cancha está embarrada, hace frío, es difícil, y uno vuelve corriendo a su lugar para buscar un abrazo, una palabra orientadora. En lo que respecta a mi vida personal, conociendo tantos curas, gracias a Dios tuve esa experiencia de poder encontrar un mate, un consejo, o a veces tener que decidir entre una cosa y la otra y estar confundido, y necesito que un pastor me guíe, y no está mal. Y en esto quiero decir que a veces como iglesia no tenemos que tener miedo a lo político y a lo público. Sin duda, el sacerdote desde el evangelio, desde la liturgia, y el laico desde el compromiso. De eso se trata la vocación laical. De eso se trata. Pero también necesitamos una iglesia que se juegue y que acompañe.
una iglesia en salida, que si hay laicos que se comprometen en el día a día, no los pierdan de vista, acompáñennos, porque muchas veces, como vos decías recién, ir en contra del sistema es muy difícil, agota y cansa, pero cuando uno ve que por más pequeño que sea, desde el lugar que ocupamos en lo público, podemos lograr pequeñas transformaciones, nos damos cuenta de que realmente vale involucrarse. Cuando yo tuve que dar pasos en la política, y ya trato de terminar, me distraje, porque el pobre me está marcando el tiempo. ¿Qué les quería decir? Cuando me empecé a animar a involucrarme en la política, ahí entendí que la transformación pasaba al menos por pequeñas cosas y no solamente por lo grande. Y también lo otro que entendí era, y en esto también me uno a tu experiencia, es que si no somos nosotros los que ocupamos esos lugares, los ocupan otros. Entonces tenemos que animarnos a ocuparlos, aunque nos sentamos con duda, con temor, luego la gracia de Dios va a acompañar y va a suplir nuestro error. Pero cada vez que hay oportunidad de ocupar una silla, de ocupar una banca, un escritorio, en un lugar de decisión, como laicos de iglesia no podemos dudar. Sin duda tenemos que animarnos, sentarnos y ocupar ese espacio para que no lo ocupe otro, ¿no? Y ahí aceptar esto de la iglesia en salida. Hoy como director de cultos, y con esto cierro, pensé que iba a hablar menos del tiempo, vivo un desafío muy grande. Uno capaz puede decir la dirección de cultos que hace, no solamente acompañar al jefe de gobierno o ministros en materia de culto, sino que hoy cuando yo me encuentro en los barrios, con los curas villeros, con pastores evangélicos, y hago eso, articular su trabajo social con el Ministerio de Desarrollo, con el Ministerio de Educación, y ahí me doy cuenta que es una tarea muy integral y que vale la pena. Mi invitación hoy es, como laico, a ustedes laicos, decirse, juéguense, anímense a hacer una iglesia en salida, comprométanse con lo público, y a nuestros pastores y a nuestra iglesia sigan abrazando a aquellos que se comprometen y acompañándonos. Gracias.